Generación del 27. Con este término nos referimos comúnmente a una constelación de escritores españoles, mayoritariamente poetas, que en el siglo XX se dieron a conocer en el panorama cultural alrededor del año 1927, coincidiendo así con el tricentenario de la muerte de Luis de Góngora. Contexto histórico. Nos encontramos con diversos acontecimientos históricos que ocurrieron en esa época: la dictadura de Primo de Rivera, la depresión de 1929, la gran caída de la bolsa, la proclamación de la Segunda República Española y la Guerra Civil entre 1936 y 1939, que finalizó el día 1 de febrero de 1939, firmada su finalización por Francisco Franco. Este contexto acentuó la visión humanizada de la poesía de aquel momento. También coincidió con las dos guerras mundiales. Las características principales. Hay una poesía pura y poesía humana tras la influencia del surrealismo. Esta generación se inclinó más hacia una poesía preocupada por el dolor y la expresión de los sentimientos. Hay una protesta social donde los poetas comienzan a participar desde el punto de vista de la política. Después encontramos la tradición y el vanguardismo. Por un lado, estos poetas admiraban el lenguaje poético español clásico y por otro las vanguardias como el movimiento surrealista. Después encontramos el equilibrio que había entre las emociones y el intelectualismo. Después encontramos la libertad métrica, con que se implementaban la utilización del verso libre, el verso blanco y el versículo. El verso libre no está sujeto a medida ni a rima y sería, por ejemplo, la poesía moderna. El verso blanco está sujeto a medida pero no a rima. El versículo no tiene un número fijo de rimas o de sílabas, pero acostumbra a estar entre 8 y 12 sílabas. Y un ejemplo sería la Biblia. Después encontramos que comienzan a aparecer los temas tabúes, como la homosexualidad. También encontraríamos la expresión poética que había, que se orienta hacia la intelectualidad y la belleza, donde se presentan las figuras retóricas, donde destaca la metáfora. Después encontramos los autores más importantes. Miguel Hernández, que fue, según Dámaso Alonso, el principal autor de la generación del 27, y escribió la obra El rayo que no cesa en 1936. También cabe destacar Jorge Guillén, que escribió Del amanecer y el despertar en 1956, Rafael Alberti, que escribió Marinero en tierra en 1925, Federico García Lorca, que escribió la obra Yerma en 1934, Luis Cernuda, que escribió Los placeres prohibidos en 1931, Vicente Alexandre, Historia del corazón en 1954, Pedro Salinas escribió Seguro azar en 1929 y el ya nombrado Dámaso Alonso escribió Oscura noticia en 1944.